Buenos días. Este es el artículo sobre desafíos de la gestión de proyectos aplicada al ámbito judicial. Los autores somos quien les habla, Julio Rodríguez Rey y Ricardo Palma. Yo me desempeño en la Universidad Nacional de Tucumán como docente y Ricardo se desempeña en la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, yo soy ingeniero electrónico, Ricardo ingeniero industrial, ambos nos conocimos, hicimos la maestría en logística en la Universidad Nacional de Cuyo y también hicimos los doctorados en áreas de ingeniería industrial. Bueno, el presente trabajo se trata, un poco la motivación del trabajo es analizar cómo puede hacerse la gestión de proyecto, llevarse a cabo en un entorno judicial, digamos un entorno de administración de justicia, que además de formar parte de la administración pública, tiene algunas características particulares. Es un entorno que un poco vive de reformas, porque con todos los cambios socioculturales que tenemos digamos, en el mundo, tiene que ir tomando un poco todos estos modelos y eso hace que viva de reformas. Pero a su vez, o sea, es un entorno que es un poco reacio a la gestión y a los cambios, entonces ahí hay una contradicción, digamos, y termina muchas veces ocurriendo de que gente que no está muy habituada a la gestión, pero sí tiene cargos altos, se encarga de los proyectos, y bueno, y eso hace por ahí que los proyectos tengan determinadas características, no llegan a los objetivos, o bueno, toda la problemática que tienen los proyectos de presupuesto, plazos y recursos. Entonces la idea ha sido estudiar, digamos, de las reformas judiciales, que es una particular forma de gestión una particular forma de proyecto, y cómo se gestionan desde el punto de vista de la bibliografía, y bueno, desde ese punto de vista hemos identificado 5 cuestiones básicas, 5 conceptos básicos. El primero es un concepto al cual estamos acostumbrados, el concepto de estrategia, y un poco una planificación, una visión, unir hacia algún lugar. Ese algún lugar sería las respuestas, que es la respuesta es lo que la organización tiene que darle a sus usuarios. Normalmente los usuarios somos la sociedad en su conjunto, y bueno, la administración de justicia tiene que darse un poco en ese ámbito. En el medio, uniendo estos dos conceptos, está un poco la coherencia estratégica. ¿Por qué era importante, aunque uno asume que existe, por qué es importante, digamos, traerla a cabo, a traerla, digamos, al proyecto? Porque muchas veces en esos fallos, o sea, está clara, hay una estrategia que por ahí puede estar armada o externalizada, que está bien, también hay una respuesta bien definida, pero sin embargo, no hay coherencia en algunos aspectos. Esa coherencia, bueno, luego lo vamos a analizar, y había 2 cuestiones. Una es propiamente la gestión de proyectos profesionalizada, y por otro lado también el diseño integrado, que tiene algunas características especiales en este rubro. Bueno, un poco ya hemos visto cuáles son las componentes, cómo lo hemos elegido, en el sentido de que son comunes a todos los proyectos en el ámbito judicial y son necesarias para el éxito del proyecto. Y por supuesto que se puedan cuantificar para que podamos medir y evaluar estas actividades. En cuanto a la estrategia, hemos definido algunas variables, digamos, o líneas que están conformando el concepto, que sería la definición de objetivos, la contemplación de la estrategia institucional dentro de la estrategia de la reforma, la definición de un horizonte temporal, aunque parezca mentira, no siempre es fácil esto, los involucrados, los recursos con los que vamos a trabajar, los componentes básicos de una estrategia, planes, acciones responsables, algunos indicadores de avance, una metodología, cómo se va a hacer, lo cual a veces es multiaspectado, porque tenemos un aspecto humano, un aspecto tecnológico, un aspecto edilicio muchas veces, y por último, alguna especificación de escenarios. En cuanto a la respuesta, que es un concepto que yo fui desarrollando en algunos otros trabajos anteriormente, tiene que ver con la respuesta al justiciable propiamente hecho. O sea, no estamos hablando ya del proyecto, sino de lo que la cosa que va a ser reformada, digamos que el servicio de justicia, debe dar como respuesta al justiciable. Bueno, también hay identificación de los involucrados, particularmente solo de la parte de salida de alguna manera, los problemas que debe solucionar, qué productos o servicios, digamos, va a trabajar,
qué formato. Esto es muy importante porque hay gente, por ejemplo, tiene que servir para gente analfabeta a veces, bueno, u otras particularidades, ¿no? Los tiempos, la adecuación, digamos, a los digestos procesales, digamos que son los códigos de fondo, que la cosa esté bien hecha, y luego cómo se van a hacer, son los códigos procesales, que esté estandarizada, que uno sepa lo que va a esperar, que sea claro el lenguaje, que no sea un lenguaje elevado jurídico, sino lenguaje que la gente entienda, que sea factible y que además que busque resultados sociales específicos, como por ejemplo una disminución en la delincuencia. Bueno, la coherencia es lo que hablábamos, un poco está marcado por relaciones, de la estrategia a la respuesta, que es un poco la más lógica, el paraguas, la estrategia de la reforma con la estrategia institucional, cómo se comunica, si hay alguna realimentación y sistematización de esa información, los plazos, las habilidades que tenemos versus a los desafíos con los que nos encontramos, la razonabilidad. Esto significa que a veces no todos los conflictos o los delitos pueden ser investigados hasta el infinito, porque sería tremendamente caro, sino que hay que tomar algunos criterios que a veces cuesta un poco en el ámbito jurídico, pero algunos criterios de razonabilidad, digamos. Compromiso de recursos, compromiso de los superiores y gestión de las contingencias. Acá vemos un poco los elementos comunes, digamos, comunes o clásicos de la gestión de proyectos: alcance, que está relacionado con la estrategia, los involucrados, la calidad, los entregables de cada una de las etapas del proyecto, la calendarización, el scheduling, la organización del personal, las finanzas y adquisiciones, la gestión de riesgos y algunos elementos importantes que son, bueno, la gestión de las pruebas piloto, algo parecido a un prototipado, y la documentación. ¿Por qué? Porque normalmente se inicia, por ejemplo, o en un centro judicial, pensemos en una provincia, en el centro judicial capital o centro judicial más chicos, y luego se va extendiendo hacia los otros. O bien se inicia en un fuero civil, documento y locaciones, o algún otro fuero que sea de interés para comenzarla, y luego se va expandiendo a los otros fueros, como por ejemplo un expediente digital, unas notificaciones digitales. Bueno, acá hay algo muy importante y que también un poco en el ámbito jurídico cuesta, es de poner otros profesionales o inclusive el usuario final, que a veces son los abogados, pero también a veces son justiciables, digamos, sea gente común, que no necesariamente son abogados, a armar estas soluciones para que tengan realmente un impacto y una coherencia con el entorno en que trabaja, ¿no? Bueno, hay equipos que van a pensar la solución, luego hay equipos que van a llevarla a cabo, no siempre son los mismos, inclusive a veces el concepto viene dado, hay que analizar previamente las experiencias relevantes, luego hay que ser creativo, y ser creativo en este conjunto de perfiles distintos tiene lo suyo. Hay que hacer un seguimiento de esto, la gestión del conocimiento, el conocimiento ya que se va generando, no el conocimiento previo, gestión de la calidad de cada uno de estos entregables del proyecto, documentación y por último la presentación del diseño, ¿no? Para esto hemos pensado como metodología utilizar las grillas de madurez. ¿Qué son las grillas de madurez? O sea, en cada uno de estos conceptos que hemos definido, vamos a tratar de ver en qué grado está desarrollado en el ámbito en que vamos a trabajar. Es una forma de evaluar la capacidad de la organización, sirve para cuando hay muchos requisitos y se vuelve compleja. Se identifican las características, digamos, que debe tener esa variable, ese aspecto, y luego 5 niveles. Un nivel es el nivel intermedio, que es el nivel que debería estar mínimamente, digamos, desarrollado para decir que puede funcionar. Un nivel de absolutamente, digamos, no conformidad, si se quiere, y unos niveles intermedios. Y por último, el mejor de todos vendría a ser lo máximo que se puede alcanzar, que sería la máxima aspiración que se va a hacer en el proyecto. Bueno, entonces, una vez que hemos estudiado cómo es la gestión de proyectos en este ámbito en particular, hemos desarrollado estas variables y a su vez los 5 niveles por cada una de estas variables, parte de estos conceptos a su vez, el resultado es que tenemos para cada uno de estos conceptos, como por ejemplo diseño integrado, las variables en las que se divide y el desarrollo, si el estado de esa variable
en el momento de la organización. Esto nos va a permitir saber un poco cómo puede afrontar una reforma, o si estamos en la reforma, cuáles son los aspectos que se puedan mejorar. Cada una de este texto, estas aseveraciones que tenemos acá, nos sirve para identificarnos y ver cómo estamos. Bueno, como conclusiones, podemos ver que hemos intentado eh, tomar una disciplina, digamos, que es muy, de alguna manera, valorada en la ingeniería industrial como la gestión de proyectos, y hemos tratado de adaptarla a estructuras que son verticalistas, conservadoras, pero que también son sensibles a los cambios de la sociedad y tratan de seguirlos. Mediante un análisis de experiencias similares hemos visto cómo se puede llegar a trabajar, y a su vez hemos determinado la serie de estados que va a servir para evaluar, para mejorar y también para comparar. Bueno, en la siguiente transparencia vemos un poco la bibliografía que hemos utilizado, y mientras vemos esta transparencia, un poco los otros líneas, digamos, a seguir sería tratar de relacionar esto y de hacer algunas pruebas de campo y ver si se entienden claramente estos conceptos o si puede ser que haya que reformular. Bueno, muchísimas gracias.